Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a mirar Mike. Exploraremos la vida y la carrera salvaje, trágica y controvertida del campeón de peso pesado Mike Tyson, una de las figuras más polarizadas de la cultura deportiva. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Al comienzo nos muestra Tyson vs Holyfield, donde Mike le arranca la oreja de un mordisco. ¡Uy, no lo puedo creer! Aquí Mike dice que así no empezará esta historia, que arrancará por el inicio. En 1974 veremos a Mike de niño junto con su hermana. Ella le dice: tenés que defenderte, pelea o muere. El gurí no quiere pelear. Resulta que creció en Brownsville, en New York, en 1971. Tenía la tasa más alta de homicidio del país en ese momento. Había de todo un poco y al parecer Mike comenta que a ellos le molestaban los niños gordos y lugar donde iba era golpeado. Luego en la escuela el director dice que Mike tiene un retraso y su madre dejó de creer en él en ese preciso momento. Pero Mike cuenta que en un punto todos eran golpeados. Al parecer su madre sufría violencia de género. Así que un día se cansó y le tiró sopa caliente al padre de Mike. ¡Por favor! ¡Basta de violencia! En su casa esto era totalmente normal, pero él comenta también que hasta una vez se apuñalaron. Uno de los hombres que conoció a su madre le robó y quedaron totalmente en la calle. Según Mike, hay tres clases de pobres. Están los pobres, los muy pobres y los pobres más jodidos. Cuando caen en los pobres más jodidos, no hay salida, se mudan de un edificio a otro y todos los sueños se fumaron. Él dejó la escuela en segundo grado por culpa de los bullying. Parecía todo perdido, pero algo atrapó a Mike. Las aves, exactamente. Aprendió a amarlas, hasta les puso nombre a cada una de ellas. Los demás lo molestaban, pero a él no le importaba un carajo porque allí era feliz. Pero un día Gary atacó a su paloma Georgie. Ese día él se convirtió en luchador. Gary, este pendejito, le arrancó la cabeza literal. No podré poner esta escena porque si no YouTube me... ¡Asesino de mierda! ¡Asesino! Cuestión, Mike se recalienta y le da unos buenos puñetazos. Así nos transporta a una pelea Mike vs Pink en 1988, mostrando así su victoria en primer round. Volviéndose atrás, desde ese momento las cosas empezaron a cambiar. Los bullying le presentaron a todo su grupo y se robaban todo, hasta lo preferían más que a su propia familia. Con tan solo 8 años. Cuando cumplió 10 años entraban a la casa y vivían corriendo. Allí nadie vivía mucho hasta le pegaron un balazo a un amigo. Los malos decían que él era bueno, es más que obvio porque eran lo que estaban en la misma, ¿no? La madre encara a Mike y dice: a los vecinos le robaron, ¿cómo tus hermanos andan bien en la escuela y vos sos un desastre? Pasarás tu vida en la cárcel, Mike, estás cerca de la perdición. Pero adivinen, la primera vez que le arrestaron tenía solamente 10 años. Luego comenta que para él es como una droga, entrar a la casa de alguien porque se siente como un poder y que él es el que manda. ¡El que roba! ¡Garrote, garrote y garrote! Después se enfrenta a cualquiera a pelear. Como creía que no viviría tanto, peleaba a todo o nada. Dejó de estudiar, no leía ni escribía, pero como se odiaba a sí mismo, no era capaz de amar. En una entrevista manda el carajo a uno. No tenía compasión porque no tenía futuro, así que empezó a vengarse de los que antes lo odiaban. Cuando empezaban a arrestarlo, la madre iba a la comisaría y le golpeaba tan fuerte que hasta lo dejaron pasar una noche ahí. Mike comenta que su mamá murió antes de ver el éxito que tuvo, que le gustaría que supiera que está bien. Cuando lo llevan al reformatorio se encuentra con su junta, así que esto se convirtió en su segundo hogar. A los 13 ya era demasiado y lo enviaron al centro juvenil, y que no se despidió de su madre esa vez. En 1979 sus amigos estaban golpeados. Al parecer el señor Stewart, un orientador, campeón de boxeo, el que Mike dice los recago a palo usted porque son regiles, se sube al ring y dice: Lo voy a hacer polvo. El profe esquiva todo, le da un solo golpe y lo deja tirado a Mike. Así que pensó, me gustaría aprender a golpear así para noquear y robar lo que quisiera. Le pide que lo entrene, pero no quiere porque dice que nadie tiene el valor. Así que él le dice: el día que te comportes, ahí recién te voy a entrenar. Así fue, se comportó y comienza a entrenarlo. Y con el tiempo se dio cuenta que es muy bueno para el box. Stuart se dio cuenta de su potencial, así que le dice: te conseguí para que te entrene con D'Amato, Cus D'Amato, un gran entrenador del box. Mike pensó: ¿qué hice? Te juro que no hice nada malo. Él no quería
que otro lo entrene. Pero Stuart le comenta, él entrenó a José Torres, a campeones Mike. Mike no comprendía porque Stuart no le seguiría entrenando, así que se va con la leyenda. Cos D'Amato había caído en el anonimato. Mike sería su última oportunidad. Él dice, serás el campeón de peso pesado más joven de la historia. No podía creer que solo tenía 13 años, así que le pregunta a Mike, ¿aceptás entrenar con él? Y Mike se sorprende de las rosas que había. Era la primera vez que la veía en vivo en directo. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Esto fue Mike, capítulo 1. No te pierdas el siguiente resumen, que lo voy a estar subiendo en los próximos días. Lo espero, quiero leer sus comentarios. No olvides de suscribirte, de comentar y de compartirlo. Acompáñenme a ver esta maravillosa serie de Mike Tyson.